La bienvenida a esta clase del módulo Fundamentos de la Educación por Competencias, el primer módulo del diplomado en educación basada en el modelo por competencias, ¿sí? Mi nombre es Wilfredo Choque, voy a ser su docente en esta clase, así que voy a pedirles su atención, por favor. Estamos siguiendo la asistencia y la participación de ustedes a través de esta plataforma GoToWebinar. Y deben estar atentos a participar en cualquier momento, por favor. Indistintamente vamos a señalar que alguno de ustedes, de los asistentes, pueda hablar, comentar o leer una diapositiva y entonces pueden hacerlo, ¿sí? Bien, comenzamos. Para fines de mejor visualización, yo voy a inhabilitar la cámara de modo que puedan ver la pantalla con mayor nitidez. Estamos entonces hablando acerca de la educación por competencias. Y quiero comenzar con algunas sugerencias y declaraciones de la UNESCO en un libro titulado Hacia la Educación 2030 en América Latina y el Caribe. Esta diapositiva nos muestra por lo menos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? No vamos a comentar ninguno de ellos, solo quiero destacar algunos. Por ejemplo, fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, el número 4, es muy importante en el campo educativo en el que estamos, ¿sí? Trabajo decente y crecimiento económico. Podemos también hablar acerca de paz, justicia, e instituciones sólidas y otras más, ¿no? Que tienen que ver con buscar un mundo mucho mejor a través de la educación, ¿sí? Entonces la UNESCO nos está planteando por lo menos 17 objetivos para transformar nuestro mundo y que en el 2030 esto pueda lograrse. Y sin duda es la educación la que va a canalizar esto, ¿verdad? Ahora bien, continuamos comentando algunas cosas. Por ejemplo, también en el mismo documento, hacia la educación 2030, se nos menciona qué tipo de ciudadanos se debe formar. Y ahora aquí quisiera pedir, por favor, la participación de un voluntario que quiera leer esta diapositiva. Roger, muy bien, Roger, habilita tu micrófono, por favor. Muy bien, dice así: ciudadanos que se deben formar. Ciudadanos en el trabajo, liderazgo, pensamiento crítico, creatividad, innovación, productividad y capacidad para trabajar en grupos diversos. Ciudadanos en el mundo. Conciencia local y global, responsabilidad cívica, respeto a la diversidad, solidaridad, resiliencia, respeto a los derechos humanos, a la justicia, a la democracia, transformadoras de sus vidas y de la sociedad. Ciudadanos del ambiente, respetuoso con el medio ambiente y que contribuya a preservar la calidad ambiental con estilos de vida sanos. Muy bien, muchísimas gracias, Roger. Miren, hay tres tipos de ciudadanos que se recomienda formar, tanto en el ámbito del trabajo, ¿sí? Voy a destacar solamente algunos aspectos. Aquí el liderazgo, el pensamiento crítico, ¿verdad? Necesitamos trabajadores que sean líderes, pero que además puedan pensar por ellos mismos. Luego está la innovación, ¿sí? La productividad. Y algo muy importante, ¿no? La capacidad para trabajar en grupos. Hoy día es casi impensable que se pueda hacer un trabajo de manera solitaria, más bien hay que propender hacia lo solidario, es decir, a trabajar en conjunto. Entonces, estas son las competencias que los ciudadanos deben desarrollar en cuanto al trabajo. Ahora, con el mundo, tiene que ver con nuestra relación misma con la sociedad, con aquello que nos rodea, en el medio, en el contexto en que nos encontramos, ¿sí? Respeto a la diversidad, a la justicia, respeto a los derechos humanos, etc. Entonces, esas son las necesidades, mejor dicho, de la sociedad y el tipo de ciudadanos que debemos formar. Y por último, ciudadanos que sean respetuosos con el ambiente. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se forman este tipo de ciudadanos?
¿Alguien quisiera responder a esta pregunta? ¿Dónde podemos formar a este tipo de ciudadanos? ¿Alguien que quiera responder? Elena, por favor, te escuchamos. En principio se ha considerado que este tipo de ciudadanos se forman en la casa, en el hogar, y seguido y sobre todo secundado en las unidades educativas y después ya en otras instancias más superiores. Muchísimas gracias por tu participación, Elena. De paso, estoy apuntando a las participaciones porque nuestra presencia en clases no es solamente estar mirando, sino también participando, y eso les va a ganar algunos puntos de participación, ¿verdad? Joselo también quiere participar en esta noche. Te escuchamos, Joselo. Creo que está con algún problema de micrófono, Joselo. Y si no, Eric también levantó la mano. Eric Brandon. Yo pienso, ¿no? Que generalmente son en los centros de estudio, ¿no? Ya. Gracias por tu participación, Eric. Bien, de verdad, las dos participaciones tienen mucho de cierto. Una parte de estos ciudadanos, o sea, tienen que ver con la formación en el hogar, ¿verdad? Cómo los padres van orientando a los hijos y moldeándolos para vivir en esta sociedad que cada vez es más exigente, pero que cada vez necesita también mucho más de personas con valores, con un actuar ético. Pero también esto se forma en los centros educativos, llámese escuela, en nuestro caso en la universidad. Sin embargo, quisiera hacer aquí un alto y una reflexión para poder decir cuánto en la universidad se está trabajando estos aspectos de que el mundo espera conseguir para el 2030. Cuánto en las universidades, ustedes que han pasado por ya un periodo de formación profesional, si pueden hacer una remembranza, cuánto han trabajado, por ejemplo, responsabilidad cívica, derechos humanos, estilo de vida sano, pensamiento crítico, productividad. ¿Cuánto de ello han trabajado en todo el periodo de estudios que han tenido en pregrado, en los 5 años que han pasado por una universidad? Es posible que se haya trabajado algunos, pero falten algunos, ¿no? Entonces, miren los desafíos que la sociedad nos demanda y que como docentes que nos estamos preparando para enseñar, necesitamos tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la educación por competencias, estamos viendo que a nivel global hay una gran necesidad de trabajar personas para ciudadanos, ¿no? Para que se desempeñen en el trabajo, pero no como personas, como trabajadores simplemente repetitivos que hagan cierto trabajo cada día, ¿no? Sino al contrario, que tengan pensamiento crítico, que puedan aportar, que sean mejores cada vez en su productividad. Y también necesitamos ciudadanos que tengan una conciencia, ¿no? Del entorno social en el que se desenvuelven, de los desafíos que ella presenta y que además cuiden el medio ambiente y vivan un estilo de vida sano. Entonces, cuando hablamos de educación por competencias, estamos hablando de una visión global de las necesidades del mundo, no solamente como fuente de trabajo, sino como un lugar donde vamos a vivir, un lugar donde vamos a tener una familia, donde vamos a formar hijos. Entonces, esa es la mirada que necesitamos tener de la sociedad y las demandas que ella tiene para nosotros. Bien, seguimos avanzando. Aquí hay algunas paradojas y tensiones vinculadas al desarrollo. Voy a pedir a algún voluntario, por favor, en este momento que quiera leer estas paradojas. A ver. Alex. Alex, habilita tu micrófono. Hola. Alex, lo escuchamos. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Paradojas y tensiones vinculadas al desarrollo. Crecimiento económico. Degradación ambiental y esquemas insostenibles de producción y consumo. Reducción de pobreza, vulnerabilidad, desigualdad y exclusión.
mundo interconectado, división, intolerancia y conflicto. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí, en los extremos de las flechas, están justamente por lo menos 3 paradojas, ¿no? En esta tensión. ¿Alguien le gustaría comentar algo acerca de lo que hemos leído? Ahora un comentario crítico, por favor. Alguien levante la mano. Joselo, habilita tu micrófono, por favor. Ya. Bueno, es que es causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, si hay una buena educación, buena participación, buen conocimiento, buenas habilidades, la economía va a crecer, ¿no? Es algo, un efecto, un causa y un efecto. Los países que están mejores económicamente posicionados es porque tienen buena educación. Es mi percepción, ¿no? Ya, muy bien, gracias, Joselo. ¿Algún otro aporte? También está Samuel Arce, por favor, escuchamos. Buenas noches. Considero de que ambas paradojas son dos caras de la misma moneda. Eh, para reducir la pobreza a veces no consideramos que se vulneren muchos derechos, existe mucha desigualdad o exclusión. O sea, veo de que, como mencionaba el anterior participante, siempre va a haber un efecto de algo que originó esto, y eso lo considero como una paradoja. Muy bien, muchísimas gracias. Jorge también levantó la mano. O Clara Elizabeth. Yo, hola. Escuchamos. Sí, lo escuchamos. Buenas noches a todo el grupo. Respecto al punto número 1, el crecimiento económico, es un aspecto en el cual está, lastimosamente, el futuro, el crecimiento económico de un país o desarrollo trae aparejado lastimosamente a veces la depredación de los bosques, suelo, explotación de recursos naturales y otras cosas más que lamentablemente no se explota de manera sostenible y daña al medio ambiente, tal vez en lo político, en lo económico. O sea, eh, es, es justamente paradójico, ¿no es cierto?, que no se controle eso o tengamos que relacionar el crecimiento económico y lastimosamente de alguna forma puede haber este tipo de situaciones de degradación ambiental si es que no lo explotamos de manera sostenible. Exacto, muchísimas gracias. Sí, evidentemente el mundo está buscando mayor crecimiento económico, pero a veces al crecer económicamente estamos destruyendo nuestro medio ambiente, ¿verdad? Con esquemas, como dice ella, insostenibles. Entonces, voy a poner solamente un ejemplo que Eduardo Galeano, en un libro titulado Úselo y pídelo, que es una perspectiva latinoamericana sobre la ecología, él hace mención a que si este sueño en que todas las familias quieren vivir con una casa, un auto, todos aquellos bienes, ¿no?, que consideramos necesarios, a veces una lavadora, un refrigerador, etcétera. Si todas las familias del mundo pudieran tener esto, no habría mundo que alcance. Es decir, es una idea medio insoñable. Entonces hay que ser más realistas. ¿Necesitamos crecer económicamente? Sí, pero también por el otro lado hay que cuidar el medio ambiente. No podemos crecer a costa de, de destruir nuestro medio ambiente. Esa es una de las paradojas, ¿no?, y tensiones. Otra, la reducción de la pobreza. Se la lleva al plano de que debe haber más trabajo, pero ese trabajo tiene que ser con características de igualdad, de inclusión, ¿verdad? Y no así hacer casi una esclavitud en el trabajo. Y por otro lado, tenemos un mundo interconectado. Miren, en este momento estamos conectados a través de Internet, ¿no?, sin importar la distancia, pero a veces en esta interconexión no podemos ser tolerantes, hay conflictos, ¿no? Entonces esas son las tensiones y ese es el mundo en que estamos viviendo hoy día, ¿no? La anterior diapositiva y esta nos muestran justamente las necesidades del mundo y las realidades de este mundo. Ahora, en ese contexto surge justamente esta necesidad que otra vez la UNESCO, en un ensayo titulado Replantear la educación, señala como propósito esencial de la educación. Y voy a pedir, por favor, a un voluntario ahora o voluntaria que pueda leer esta diapositiva. Bien, Laura, por favor. Me alegra que hay muchos voluntarios. Laura, habilite su micrófono
Hola, Hola, le escuchamos, Laura. Por favor, léanos la diapositiva. muy buena. Bueno, el propósito esencial de la educación, realizar y la capacidad del ser humano en relación con los demás y con la naturaleza. Ciudadanos libres en un futuro al tamaño de sus expectativas, de sus esfuerzos y aspiraciones. Muchísimas gracias. Entonces, miren, la educación debiera llevarnos a mantener la dignidad y capacidad del ser humano en relación con los demás y con la naturaleza. Vale decir que educación no es simplemente formar un trabajador, un empleado, o en estos 5 años que pasamos por la universidad, darle una formación profesional, pero no le estamos dando esa dignidad de vivir en el mundo, esa capacidad de interrelacionarse con los demás, de convivir con los demás, de convivir con la naturaleza. Entonces, ese es el propósito de la educación. Darle una profesión, sí, pero esa profesión tiene que estar en medio de estas otras competencias que llamamos la dignidad, el hecho de vivir con los demás, de atender a la naturaleza y cuidar de ella. Por eso esta última frase, ¿no?, que ha leído nuestra compañera, ¿no? Necesitamos de ciudadanos libres, autónomos, responsables, ¿no?, capaces de construir el futuro, pero al tamaño de las expectativas, ¿no? Y para ello tenemos que poner los esfuerzos en eso que queremos conseguir. Miren, si se dan cuenta, la educación no es solamente el hecho de pasar clases, aprender ciertos contenidos, va mucho más allá. En ese contexto, entonces, tenemos algunas competencias que son consideradas clave para el futuro. Así que aquí voy a pedir a Laura, que estaba con la mano levantada, quería participar. Oh, Laura creo que participó ya, ¿verdad? Carlos Johnny. Carlos, Competencias clave para el futuro. muy bien. Tolerancia, empatía, apertura para comprender al otro. Alfabetización digital. Tienes la competencia para el mundo laboral y para el mundo incluso. Inteligencia social, imaginativos, flexibles, pensamiento crítico e innovador, conocimiento interdisciplinarios. Muchísimas gracias. Entonces, miren, estas son las competencias que toda persona debiera desarrollar en su proceso de formación profesional que le van a servir para el mundo laboral. Llámese que en el mundo laboral él sea empleado, sea un emprendedor, empresario o alguien que trabaja por su cuenta. Entonces necesita tener estas competencias laborales, pero también competencias para vivir en este mundo con los demás. Para ello necesitamos lo que está en el círculo celeste, ¿no? Tolerancia, empatía, etc. Esas son las competencias sociales. Alfabetización digital, imprescindible hoy día. O sea, un profesional no podría hoy día desligarse de la tecnología, de las redes sociales, de todo lo que es esto del Internet. No puede estar, ya no puede ser considerado alfabeto si no maneja estas herramientas, ¿no? Por eso dice ahí alfabetización digital. Por otro lado, en la parte de abajo, el pensamiento crítico innovador, muy necesario para cualquier tipo de trabajo que se realiza, ¿no? Luego la inteligencia social, la imaginación, la flexibilidad. Entonces, estas son competencias que toda persona egresada de una universidad que está lista ya para ingresar en el mundo laboral debiera tener, pero no solamente por el mundo laboral, sino por el hecho de que este mundo laboral es parte de la sociedad y necesitamos aprender a vivir, a convivir con los demás. Bien, en este contexto entonces vamos a repasar ahora el desarrollo de los modelos pedagógicos y esto es muy interesante, ¿sí? Aquí se presentan 5 fases del desarrollo pedagógico en el mundo y los diferentes énfasis. Por ejemplo, vamos a señalar esto, ¿no?
Alrededor del 1900, inicios del 1900, en este modelo pedagógico que se desarrollaba en entonces, quien era el acompañante, es decir, era el encargado de desarrollar el proceso educativo, era el profesor, era llamado profesor. Su función era decir, o por no decir, era transmitir, ¿no? El sujeto educativo era llamado alumno. Y ustedes saben lo que significa alumno, ¿no? Viene de la voz latina alumnis, sin luz, es decir, el profesor era el llamado a iluminar al estudiante, al alumno, y la función de este alumno era simplemente oír y repetir lo que oía. Y en cierta forma era un tanto comprensible, ¿no? Imaginen ustedes, no había fotocopiadoras, menos internet. El maestro, el profesor, tenía el libro de texto y lo repetía y los alumnos tenían que memorizarlo y repetir la información. Era una forma, no había otra. Entonces, esa es la característica. Pero si nos vamos más adelante, hacia el cuarto de siglo, ya quien acompaña el proceso educativo es llamado maestro y su función es explicar. Y el sujeto educativo ya no es llamado alumno, sino estudiante, y su función es entender. ¿Ven cómo va cambiando? ¿Sí? Para la mitad del siglo, ya el acompañante se llama docente. La función no es decir o explicar solamente, sino demostrar. Y el sujeto educativo ya es llamado discente acá, ¿verdad? Y como una nota amena, alguien una vez dijo, ¿por qué se le llama discentes? Y alguien respondió, porque disiente de lo que dice el maestro, ¿no? Y en cierta parte es interesante porque los estudiantes no tienen que aceptar todo lo que el docente diga, ¿verdad? Tienen que tener una actitud crítica frente a lo que se señale allá, porque el maestro no es el poseedor de la verdad. Ahora, la función de él, del estudiante, del discente en este caso, ya no es solamente oír o entender, sino experimentar lo que está viviendo, lo que ha aprendido. Ya finalizando el siglo, 1975, se le llama educador, ya no es profesor ni maestro docente, sino educador. Su función es construir. El sujeto educativo se llama educando, ya no es alumno, y su función es aprender. Y finalmente, ya a partir del año 2000, en este siglo en el que estamos ya hemos avanzado 18 años, este sujeto acompañante educativo es llamado mediador. Y esto es interesante porque él ya no es el poseedor de la verdad, no es el maestro que conduce, ¿verdad? Sino es aquel que es el medio entre el conocimiento y el estudiante. Ese es el rol que tiene. Su función entonces es transformar tanto un proceso y transformar a través de este proceso al estudiante. Y el sujeto educativo entonces pasa a ser un líder transformado y su función es ser competente. Vean cómo va cambiando la función del estudiante, ¿verdad? Desde de oír a entender, experimentar, aprender y ser competente. Hoy día no se valora tanto que alguien tenga conocimientos teóricos solamente o que pueda repetir de memoria cierta cantidad de información, ni solamente si es capaz de comprender algunas cosas o unos encargos. Se valora mucho que se va a aprender por sí mismo, pero está más valorado el que sea competente en lo que hace. Entonces, si se dan cuenta, estamos en un tránsito histórico hacia lo que la sociedad está demandando hoy día, y es tener competencias. De ahí que empieza a exigirse a la educación un nuevo enfoque, y ese enfoque que estamos conociendo ahora y el del que hemos leído ya en las lecturas asignadas, es justamente este enfoque o este modelo por competencias, ¿sí? Viene de allá. Continuamos. Acá tenemos 4 corrientes pedagógicas, educativas, socioeducativas, como quieran llamarle: el conductismo, el humanismo, el cognitivismo y el constructivismo. Ahora voy a hacer también una invitación a todos, tal vez especialmente a quienes tienen algún recorrido en el ámbito educativo, a que puedan comentar alguno de ellos. ¿Qué es el conductismo? ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es el cognitivismo? ¿Y qué es el constructivismo? A ver, voluntarios. José Manuel levantó la mano. Le escuchamos. Buenas noches, Fallo. No sé si se escucha.
Le escuchamos bien, ¿Se José Manuel. escucha? Sí. Perfecto. Precisamente antes de continuar con este tema de esas corrientes filosóficas, usando mi autonomía en el modo de pensar complejo y en una de las 5 acciones que dice convivencia con las diferentes ideas ambiguas, opuestas, diferentes, quiero saber por qué razón no podemos estar utilizando eh, la otra forma que tenemos de comunicarnos, que es la escrita, ¿no? Que también se puede hacer a través de esta plataforma. Me parece que permite participar mucho más utilizando esa forma escrita. Sí, sí, hay un chat, de hecho, y también podemos utilizar el WhatsApp, no hay ningún problema. Fíjense la facilidad y la ventaja que tenemos, ¿no? Así que si quieren participar, gracias, José Manuel, por el aporte. Es que digo eso porque, o sea, no veo ningún comentario, pareciera que yo estoy escribiendo y nadie dice nada, o no sé ni siquiera, digamos, si usted está leyendo. Entonces, esa es mi duda para poder estar seguro. Muchas gracias, sí. Vuelvo a señalar, hay un chat, tal vez pasa que en algunos, el chat en alguna máquina o algún celular tal vez no funcione bien, así que vamos a hacer lo siguiente. Si tienen algún comentario, hagámoslo por WhatsApp, que es tal vez más rápido y el medio más fácil de comentar. ¿Ya? Si alguien quiere, de repente tiene un problema con su micrófono o algo así, entonces escriba, pero hágalo al WhatsApp, por el medio de WhatsApp, al grupo que tenemos. Gracias. Bien, no sé si quería comentar alguno de los temas de las corrientes pedagógicas. Bien, o algún otro participante de esta noche que quiera comentar algo sobre el conductismo, humanismo, cognitivismo, constructivismo, si conocen algo. Bien, Joselo. Bueno, asocio el tema de la parte cognitiva a la parte memorística, a la parte de aprender la teoría. Y el constructivismo me parece algo más que el tema de la práctica, del saber hacer. Bien, muchísimas gracias por tu aporte. ¿Alguien más, por favor? Roger. Roger, le escuchamos. También pueden participar a través de lo escrito, de escritura, a través del nuestro grupo. Sí, Roger, le escuchamos. Ahora sí, hablando del constructivismo, bueno, hablando un poco del área que estoy en este momento, puedo decir que es la parte de facilitar o dar ya los materiales, facilitar al estudiante que pueda a construir sus ideas, sus pensamientos, sus metas, para tener un futuro mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, voy a hacer un breve comentario de esto, no es tema específico de ahora, pero necesitamos comprender estos enfoques para entender justamente el último enfoque por competencias. El conductismo es una corriente que viene de la psicología y que se interiorizó bastante en el campo educativo y tiene como característica la modificación de la conducta. Pero esta modificación de la conducta lo hace en base a dos elementos, ¿no? Al estímulo y la respuesta. Vale decir, es más un entrenamiento. Se pone un estímulo para que la persona haga cierta actividad, luego se quita el estímulo y la actividad o el hecho o aquello que quiere aprender ya queda grabada en la persona, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos el conductismo, que en algún caso también está muy asociado con la educación tradicional, ¿verdad? Donde se enseña de manera memorística, repetitiva, memorística, como dije, donde Paulo Freire, un pedagogo brasilero, criticaba esta educación tradicional en el sentido de que la llamaba la educación bancaria, es decir, es como cuando nosotros vamos al banco, depositamos nuestro dinero y cuando queremos lo retiramos, ¿no? Lo mismo, el docente deposita conocimientos, teoría en el estudiante y en el momento del examen retira esto, pero no hay un proceso formativo, generador, crítico, ¿verdad? Entonces el conductismo más o menos lo entendemos así. Ahora el humanismo es otra corriente también nacida en la psicología,
y que a través de Carl Rogers y Abraham Maslow llega, especialmente Carl Rogers, a la educación. Él tiene un libro que tal vez debieran leer, Libertad para Aprender se llama. Entonces, en el humanismo, Carl Rogers propone que el centro de todo proceso educativo es el estudiante mismo y que antes de iniciar cualquier proceso educativo, primero debiera crearse un clima adecuado, un clima donde haya tolerancia, haya respeto, ¿no? Empatía entre todos los que participan allí, llámese docente, estudiante, y recién se puede generar un aprendizaje eficaz. Mientras no haya este clima, siempre va a haber mecanismos de defensa que impidan desarrollar un proceso educativo efectivo, ¿no? Eso dice el humanismo. Ahora, el cognitivismo, que viene mucho más adelante, más o menos vamos a pensar en el cognitivismo como vemos una computadora, ¿no? Una computadora hay un input por donde entran los datos, hay un tiempo de procesamiento de la información y luego hay un output, una salida de la información. Entonces la mente, el cognitivismo relaciona lo mismo con la mente. A la mente llega cualquier tipo de información, la mente la procesa y luego emana un conocimiento nuevo. Entonces el centro del cognitivismo justamente está en ese proceso o manejo de la información y para ello necesitamos manejar bien todo lo que se llama los atributos mentales, las capacidades mentales, por mencionar algunos, el análisis, la síntesis, la capacidad de comparación, etcétera, que nos van a permitir manejar la información, procesar la información. Y por último estaría el constructivismo, que es una corriente que viene prácticamente de dos autores, ¿no? Piaget y Vygotsky, donde el sujeto es el constructor de sus propios conocimientos. Es decir, no se puede entender al ser humano como simplemente una esponja que absorbe una pizarra donde el maestro escribe la información, o en términos de Paulo Freire, alguien donde se deposita información. Es el sujeto, la persona activa en ese desarrollo del conocimiento, es el que construye y el maestro es aquel mediador que le va acompañando en ese proceso, ¿sí? Entonces podrán ver ustedes en esto tal vez una secuencia de las formas en que se ha inclinado la educación hasta que llegamos ahora al enfoque por competencias, que va a recuperar mucho de estas otras corrientes, pero lo hace en función de las necesidades sociales que habíamos visto hace un momento y adaptándolas a estas necesidades, una cierta metodología, una cierta forma de hacer educación, y a eso le estamos llamando el enfoque por competencias. Bien, entonces las fuentes históricas, esto no lo voy a comentar mucho porque ustedes lo tienen en la segunda lectura. Hay por lo menos 9 fuentes, yo he resumido aquí en 5, la filosofía griega, la lingüística, la sociología, el mundo laboral y la psicología, como fuentes históricas que van nutriendo el enfoque por competencias y que se constituyen una respuesta fehaciente a las necesidades del mundo actual, ¿sí? Entonces ustedes aquí tienen un trabajo inclusive, por eso no voy a comentar mucho esta parte, porque ustedes tienen un trabajo que hacer con esta lectura que ya desde hoy día está en Classroom. Entonces, vamos avanzando y vengo a esto. Aquí sí quiero hablar. Factores que intervienen en el aprendizaje. Entonces, desde estas perspectivas que hemos visto, desde esta secuencia de entender al docente, al estudiante, desde estas corrientes educativas, entonces nace una nueva forma de comprender a la educación y para esta forma tienen que intervenir algunos factores. Entonces, en este esquema tenemos aquí el aprendizaje, ¿sí? Este aprendizaje va a requerir de 3 elementos: las actitudes, las aptitudes y los contenidos, ¿sí? Las actitudes como aquellas tendencias del ser humano, tal vez más subjetivas, más ligadas al ámbito de la subjetividad, de la espiritualidad humana, las aptitudes más ligadas a aquellos elementos procedimentales, como dice allí, y por último los contenidos, ¿no? A las teorías, el conocimiento teórico que se tiene.
Entonces, si miramos el aprendizaje y tomamos en cuenta estos tres elementos, las actitudes, las aptitudes y los contenidos, vemos que en cuanto a las actitudes, el aprendizaje tiene que formar al ser, ¿sí? Al ser. Es esa parte subjetiva, esa parte espiritual de la naturaleza humana que lo va a caracterizar, ¿sí? Ahora, en cuanto a las aptitudes, tenemos dos elementos aquí, las intelectivas y las procedimentales. Las intelectivas que tienen que ver con el pensar y las procedimentales con el hacer, ¿sí? Y por último, en cuanto a los contenidos, tienen que ver con aquel conocimiento teórico que generalmente en la educación tradicional se ha enfatizado bastante porque siempre hemos aprendido teorías. Entonces, esos contenidos de las asignaturas van ligadas al saber. Es así que se construye aquí cuatro, entonces, factores que van a intervenir en el aprendizaje. El ser, como esa parte fundamental del ser humano, donde están ligadas la espiritualidad, los principios, los valores, ¿sí? En el ser. Está el pensar, esa parte cognitiva, el hacer, la parte de destrezas, de habilidades, y el saber, ¿no? El hecho de conocer, de aprender, las formas de aprender. Estos cuatro elementos entonces van a desarrollar lo que llamamos la competencia. Cuando uno es competente, estamos hablando no solamente de que sabe hacer ciertas cosas, ¿sí? Porque si tenemos este concepto, estamos limitando el concepto de competencia. La competencia, es decir, cuando hablamos de un sujeto competente, estamos hablando de que ha desarrollado la parte del ser. Ya cuando hablamos de ser, estamos hablando de valores, de principios, de la parte subjetiva, espiritual del ser humano. Por eso, las necesidades que planteabas al inicio de esta clase, las que destacaba la UNESCO, ¿no? Necesidades de poder interactuar con los demás, de comprender, de ser tolerantes, todo eso viene acá en la parte del ser. Entonces, la educación tiene que formar esto, pero también tiene que ir por este lado de conocer las teorías. En la ciencia, porque en la universidad lo que hacemos es ciencia o estudiamos la ciencia, no puede haber ciencia sin teoría, entonces necesitamos conocer la parte teórica y ahí está ligada al saber. Está por esta parte en el pensar, en saber aprender, el de reflexionar, ¿sí? El de hacer uso de la parte cognitiva y por último, todo esto ligado al desempeño de saber hacer algo, un procedimiento. Entonces, en resumen, vuelvo a decir, la competencia o el ser competente tiene que ver con estos cuatro elementos, el ser, el pensar, el hacer y el saber. Una vez entendido esto, entonces vamos hasta comprender este otro esquema, la competencia. La competencia tiene que ver entonces con estos elementos del conocer, el saber, ¿sí? Que son los saberes en ejecución. Entonces, ambos elementos van a desarrollar lo que llamamos la competencia y se va a manifestar en el saber pensar, el saber interpretar, el saber desempeñarse y el saber actuar. Entonces, a esto le llamamos nosotros, a este conjunto de elementos, estamos llamando competencia, ¿sí? Que nada tiene que ver, como en el video que habíamos visto, con competir, ¿verdad? Sino con una forma de entender a la sociedad, a las demandas educativas, a las demandas sociales del trabajo y de cómo puedo ir allá. Solo como ejemplo, entonces, cuando hablamos de competencia, no estamos hablando solamente de que alguien sabe hacer un determinado trabajo para una fuente laboral. Estamos hablando de que esa persona que va a ir a una fuente laboral tiene, voy a volver al esquema anterior, esa persona tiene que haber desarrollado principios y valores con los que va a desempeñarse en ese entorno laboral, tiene que conocer la teoría que subyace al campo de su formación disciplinaria, tiene que saber procesar la información y tiene que tener ciertos desempeños, habilidades o destrezas. Entonces, estamos hablando de una persona con competencias, ¿sí? Hacia eso se dirige este enfoque, a formar este tipo de
personas competentes, que saben pensar, que saben actuar, que saben interpretar y que saben desempeñarse. Entonces, por favor, no relacionen la competencia solamente con el hecho de saber hacer algo. Es mucho más que eso. Bien, entonces podemos tratar de ensayar una definición de lo que es competencia. Me gustaría que alguien pudiese leer este concepto, esta definición. A ver, José Luis o Rebeca, para dar lugar a quienes aún no han participado. Me alegra que estén. Rebeca ya está con el micrófono prendido. Le escuchamos, Rebeca. Muy buenas noches. Competencias. Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que convergen y permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz. Muy bien, gracias. Ahora voy a pedir que alguien comente esta definición. José Manuel, le escuchamos. Y luego Wilfredo, si es que habilita su micrófono. Bueno, ya que me da la oportunidad, estoy aquí con el libro de Pedagogía Adventista. ¿Ya? Y ahí menciona que en el abordaje cognitivista, como precursor Jean Piaget, el profesor y alumno ambos enseñan y aprenden, dice. Le corresponde al profesor problematizar y provocar desequilibrios. Entonces yo decía una pregunta hace rato. Me da la impresión de que el abordaje cognitivista es uno que está aproximado al método por competencias. Obviamente, el método por competencias tiene su énfasis también en la parte de valores. Sin embargo, en el desarrollo, en el proceso de aprendizaje, es interesante que, así lo dice este libro, ¿verdad? Que ambos enseñan y aprenden. Exactamente. Mire, de hecho, si vamos a volver acá, el enfoque por competencia no surge de la nada. Rescata muchos elementos de los enfoques anteriores, ¿no? Tanto del constructivismo, del cognitivismo, del humanismo, del conductismo. Entonces, rescata elementos para proponerlos, pero en un contexto más amplio. Y el contexto más amplio hemos visto en las primeras diapositivas de las necesidades sociales, ¿verdad? Porque de nada nos sirve formar un profesional excelente en su desempeño disciplinario, pero que no tenga valores, ¿verdad? O que solamente sepa hacer un trabajo técnico, pero que no piense, que no sea creativo e innovador, que no pueda proponer nuevos procedimientos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la educación por competencias o el enfoque por competencias rescata muchos de los aportes de las otras corrientes, pero los une en un todo. Por eso el fundamento, y no lo he mencionado hasta el momento, pero que ustedes lo han leído en el capítulo 1, el fundamento epistemológico es el pensamiento complejo, entendiendo que el mundo es una complejidad, no podemos reducirlo a algo. Entonces Edgar Morin plantea justamente este hecho, ¿no? Que ustedes han leído en el capítulo 1 del libro de Tobón. Entonces, a eso apunta José Manuel. Muchas gracias por su participación. Tenemos también a Wilfredo Calle, que quería opinar al respecto, y Elena Flores. A ver, ¿quién de los dos? Wilfredo, lo escuchamos. Muy buenas noches, doctor. Mi aporte sería en cuanto a la competencia. No sé si estamos olvidando algo que se está implementando en el modelo educativo actual en Bolivia, porque habla de valores, conocimiento y habilidades. Pero en el nuevo modelo educativo que estamos implementando en Bolivia, aporta otra dimensión, que es la dimensión del decidir. Es decir, puede tener muy buenos valores, puede saber mucho, hacer mucho, pero la toma de decisiones sería un factor muy importante para articular al siguiente nivel. No sé si en este modelo de competencia que estamos estudiando se toma en cuenta el decidir. Sería un gran aporte, porque en el campo laboral, tomar decisiones es un factor muy importante cuando
es líder. Doctor, ese sería un aporte y una pregunta a la vez. Muchísimas gracias. Sí, muy buena interrogante que plantea Wilfredo. Excelente, gracias por su aporte. Evidentemente, miren, partamos por esto. El modelo por competencias ya se había trabajado en la reforma educativa, en la ley 1565, que es anterior a este modelo socioproductivo que el gobierno ha impulsado, ¿no? Si son maestros anteriores a esto, en la reforma educativa en la reforma educativa ya se trabajaba por competencias y se abordaba justamente estos elementos, ¿no? Las competencias en este sentido del ser, del pensar, del hacer, del saber. Ahora, respondiendo a su pregunta, el modelo actual de la ley 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez tiene un enfoque más, diremos, de tinte social y productivo, por eso es socioproductivo. Entonces, ellos han puesto un tinte un tanto político en el punto final, que es el decidir, ¿sí? Responde al modelo boliviano que se está trabajando. Nosotros estamos hablando de la educación por competencias, por el enfoque por competencias, ¿sí? Que también tiene esos tres elementos, tal vez difiere un tanto en lo del decidir. Y bueno, aquí no me va a dar el tiempo de hablar un poco de la educación adventista, porque hay una forma también de entender a la competencia desde allá, solo que no es tema de presentación ahora, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en el modelo actual educativo boliviano se habla del decidir como un elemento que le permite al ser humano elegir opciones de convivencia, de trabajo, de pertenencia a una comunidad, y en función de ella tomar ciertas decisiones en base a lo que se ha aprendido o a las habilidades que se han incorporado. Bien, Elena, una última pregunta, un último aporte acerca del concepto de competencia. Le escuchamos. Bien, lo que me ha llamado la atención del texto de Sergio Tobón es que hay 5 ejes en la formación de las competencias. Si bien las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y valores, etcétera, dice que no solamente las instituciones educativas tienen la necesidad, valga el término, para la formación de las competencias, sino también incluye ahí a la familia, incluye a la sociedad, incluye al sector laboral, empresarial y, claro, la persona humana en primer lugar. Entonces, lo que me llama la atención es que no, en nuestro país hay una flaqueza en el tema de la responsabilidad social, ¿no? Y evidentemente en el económico, y últimamente se ha visto también la responsabilidad de la familia, que de alguna manera no está acompañando a el maestro a que su hijo pueda desenvolverse en el aula, ¿no? Entonces, creo que hay una especie de no sé, separación entre estos aspectos, estos lineamientos que se menciona o que menciona Tobón. Entonces, doctor, ¿qué hacer ante esta situación? Bien, otra vez vuelvo a decir, gracias por su participación, Elena. El mundo es complejo, ya lo dijo Edgar Morán, ¿no? Es complejo y no podemos tratar de abordarlo solamente desde un ámbito, desde una perspectiva. Para comprenderlo en su totalidad tenemos que, en palabras de Edgar Morán, aprender a pensar de manera compleja, ¿sí? Les invito por ahí a que puedan nutrirse más de la filosofía de la complejidad, ¿no? Edgar Morán, para comprender esto. Ahora, lo que usted está planteando es un problema social que sí atravesamos, no solamente aquí en Bolivia, sino, digamos, en Latinoamérica en general y tal vez en el mundo también, pero el hecho de que todos tenemos que ver con el asunto educativo, no solamente los maestros. Ahora, eso significa una toma de conciencia, ¿no? Desde el papel de padres, desde el papel de vecinos, de personas mayores,
pongo solamente como ejemplo. Estamos caminando por la calle y unos adolescentes pasan y tiran la basura. ¿Cuál es nuestro rol como persona mayor? Muchas veces no hacemos nada, ¿verdad? No decimos nada y lo pasamos como algo natural, cuando nuestro rol como personas mayores debiera ser formar, enseñar, hacer reflexionar a las nuevas generaciones. Tiene mucha razón de que todos necesitamos aportar para la educación. Ahora, este diplomado está orientado hacia la educación superior, vale decir, es la educación en el nivel universitario. Si bien en el nivel inicial, primario, secundario hay muchos problemas, en la educación superior también encontramos problemas, pero será motivo de discusión de algunos otros foros en los cuales se pueda tomar en cuenta esto, ¿no? Sin embargo, me gustaría centrarme más en la parte universitaria, que es a donde apunta este diplomado. Entonces, allí justamente estamos viendo que la formación de competencias tiene que ver con estos elementos. Y lo que usted dice es cierto, ¿no? A veces llegan a la universidad jóvenes que son muy buenos en la teoría, pero les falta desarrollar los otros elementos de la competencia. Entonces, por eso muchas universidades y la Universidad Adventista entre ellas han cambiado de enfoque. Desde un enfoque por objetivos que se manejaba antes, han cambiado todos sus diseños curriculares a lo que es el enfoque por competencias, ¿no? Y actualmente en la Universidad Adventista de Bolivia estamos viviendo esta fase de transición desde el enfoque por objetivos hacia lo que es el enfoque por competencias que estamos estudiando en este diplomado. Bien, gracias por su participación. Vamos a continuar porque lamentablemente el tiempo no nos espera, ¿sí? Entonces, la educación por competencias, señala esta diapositiva, se refiere a una experiencia eminentemente práctica que se enlaza con los conocimientos para lograr un fin. Ese fin es el desempeño. Es decir, entre la teoría y la experiencia práctica, como síntesis de los 4 elementos de los que habíamos hablado hace un momento, tiene que ver la construcción de un desempeño. Este desempeño no es solamente el saber hacer una cosa, sino un desempeño profesional signado o ligado a estos 4 elementos que van a ser la competencia. Entonces, soy competente cuando tengo cierto desempeño y ese cierto desempeño tiene que ver con el ser, con el pensar, con el hacer y con el saber. Bien, para entrar ya en la parte entonces final de este enfoque por competencias, ¿no? Aquí había una comparación que ya lo había hecho antes, pero lo vamos a mencionar rápidamente, ¿no? En el enfoque conductista estaba centrado en competencias clave, cosas específicas que una persona tenía que hacer. En el constructivista, en la resolución de problemas. El funcionalista, ¿no? La aplicación de un análisis funcional, cómo de un sistema se puede desligar ciertas funciones y cómo se trabaja allí. Y quiero llegar a esta parte, en lo complejo. Entonces, desde la complejidad, el enfoque por competencias está centrado en la ética, principalmente. Una ética que responda a las necesidades sociales del entorno y del mundo en general. Una epistemología que toma en cuenta la complejidad de lo que significa la vida humana, de lo que significa el mundo y la sociedad en que nos desenvolvemos. Y justamente a partir de esto, aplicar estos pensamientos del pensamiento complejo, la ética y la educación al desarrollo de personas, a la formación de personas con competencias. Entonces, decir que competencia está ligado solamente al desempeño de ciertas habilidades para el trabajo es limitar mucho al enfoque por competencias. El enfoque por competencias es mucho más amplio, ¿sí? Bien. Ahora, estos ejes en la formación por competencias. Vamos a hacer lo siguiente para avanzar en esta parte. Tenemos 4 diapositivas más, pero esta parte es muy interesante, así que voy a pedir a todos los que participan, todos los que están en la clase, que puedan participar. Si no es a través del audio, si no tienen opción al audio, pueden escribir a WhatsApp. ¿Sí? Hay varios que han escrito acá. Luis, Karen,
David Mariño, muy bien, gracias. Estamos registrando ya todo su aporte. Entonces, entre los ejes de la formación por competencias está la responsabilidad de las instituciones educativas, la responsabilidad social, la responsabilidad del sector laboral, empresarial, económico, responsabilidad de la familia y la responsabilidad personal, ¿sí? Eso es lo que había mencionado hace un momento nuestra compañera Elena, ¿no? Elena Flores. Ahora, ¿qué ventajas tiene el trabajar en la educación por competencias? Acá voy a pedir que puedan levantar la mano o caso contrario, si que no pudieran hablar, escribir a WhatsApp y comentar algunas de las ventajas que está en esta diapositiva, ¿no? Las ventajas dicen: enfatiza el aprendizaje más que la enseñanza, centrado en quien aprende porque es quien desarrolla la competencia, se prioriza para qué se aprende más el qué se aprende y está enfocado en los contenidos necesarios para el desempeño. ¿Cómo entendemos? Quisiera que comenten alguno de estos. Está Elena otra vez con la mano levantada. Elena puede comentar y después también José Manuel. En la primera epístola que menciona que enfatiza el aprendizaje más que la enseñanza, hay un desafío para el docente en este caso, y es fundamental mencionar en el marco de las competencias, ¿no? Ahí el aprendizaje se queda, el aprendizaje se graba, el aprendizaje sirve, y la enseñanza básicamente se desarrolla con una pequeña teoría básica, pero que fundamentalmente le sirva en la práctica. Ahora, en el segundo acápite, centrado en quién aprende, porque es quien desarrolla la competencia, es lo que hemos ido mencionando. Entiendo que la persona, el ser a quien se está formando, es quien está recibiendo todo ese conocimiento, toda esta enseñanza. Mencionar también el para qué se aprende, más para qué se aprende. Entonces, lo que decía, fundamentalmente la práctica es lo ideal en este mundo globalizado, para que podamos desenvolvernos con todas nuestras capacidades y con todas nuestras aptitudes. Y por tanto, esto es lo que se debe trabajar. Y en el último, enfocado en los contenidos necesarios y entre comillas para el desempeño, es lo que básicamente debemos aprender. Entiendo como la teoría, y que esto, lo necesario, lo suficiente, nos pueda servir para un buen desarrollo. O sea, el aporte en relación a estas ventajas de la educación por competencias es sin lugar a dudas un aporte básico, pero fundamental para el desarrollo del ser humano. Muchas gracias, Elena. José Manuel. Bueno, ya que me da la oportunidad, yo quiero comentar, porque esto digamos que ya lo hemos leído por decir en parte. Lo anterior me gustó, la anterior vista que puso sobre la educación por competencias como un enfoque complejo. O sea, estamos yendo en este diplomado por esa área del enfoque complejo. Ya, buena pregunta. Miren, aquí está, ¿no? Pasa que, como había señalado hace un momento, si pueden volver a ver esta diapositiva, cuando habíamos hablado del conductismo, el humanismo, el cognitivismo, el constructivismo, como tendencias educativas que en su tiempo marcaron el ritmo en la educación, hoy día, aquí también se ve eso, hoy día estamos con que uno de los pilares de la educación por competencia se constituye justamente el pensamiento de Edgar Morin, llamado el pensamiento complejo, ¿no?
en el entendido de que el pensamiento complejo, él lo explica de la siguiente manera, ¿no? Viene del latín complexus, que significa lo entretejido. Ustedes piensen en este momento en, a ver, una chompa, alguna prenda tejida, ¿no? Tejida a mano, pónganle. Entonces, hay muchos puntos que pasan y sobrepasan y repasan uno y se une uno con otro para formar la prenda, ¿verdad? Entonces, es una forma de comprender este pensamiento complejo. El mundo no puede ser entendido solamente desde una visión, desde una perspectiva. Edgar Morin plantea que debiéramos replantear nuestra forma de pensar, que es de hecho muy limitada. Así nos hemos formado, eso viene desde el pensamiento cartesiano, ¿no? Del análisis. Recuerden que Descartes decía, para abordar un problema necesito dividirlo en cuantos problemas pueda hacer el análisis. Entonces, nos hemos enfrascado en el análisis muy limitativo y esto ha llevado a la hiperespecialización, es decir, uno estudia algo pero se olvida de lo demás. Y en el currículo universitario está pasando eso, ¿no? Uno se especializa en una cosa o a veces estudia una materia, pero desligada de las demás materias. Entonces, eso nos ha llevado a un pensamiento fragmentado, como dice Edgar Morin. Entonces, él propone que debamos repensar, volver a formar nuestra mente para tener un pensamiento complejo, para poder captar en su integridad todo lo que significa el mundo y la vida en el mundo. Entonces, esta es justamente la epistemología que fundamenta a la educación por competencias. A eso va, estimado José Manuel, sobre la intervención que tuvo. También está Luis Ángel, con la mano levantada. Luis Ángel, ¿le escuchamos? Si no, pasamos porque el tiempo, lamentablemente... Sí, le escuchamos. Las ventajas de la educación por competencias, pienso que te hace un ser eficiente en el ámbito laboral, lo cual garantiza un trabajo exitoso para el servicio en la sociedad. Muy bien. Gracias, Luis Ángel. Bueno, miren, en esta parte vamos a hacer solamente un comentario a manera de ejemplo. Cuando se dice que una de las ventajas de educar en competencias es que se enfatiza el aprendizaje y que ese aprendizaje está centrado más en el estudiante, en el participante, si en nuestra clase, como docentes, sé que aquí hay varios docentes y algunos que están preparándose para la docencia, en el aula física en el que estamos, si el docente es el que habla la mayor cantidad del tiempo, entonces no se está priorizando el aprendizaje, sino más la enseñanza. Es el docente que está queriendo transmitir, ¿no? Mientras que cuando hay un diálogo de saberes entre docente y estudiante y las actividades se centran en lo que el estudiante deba hacer para aprender, allí estamos caminando o encaminándonos hacia la educación por competencias. Por eso, en cuanto a los contenidos, ¿no? Está aquí en la línea final, enfocado en los contenidos necesarios. No es necesario, si vale la redundancia, estudiar toda la teoría, sino aquellos que sean necesarios, que nos van a permitir desarrollar cierto desempeño. Entonces, aquí hay que seleccionar cuidadosamente esos contenidos. Vamos adelante. Seguimos con las ventajas de la educación por competencias. Voy a pedir ahora a otros participantes de esta noche que nos ayuden, por favor, a leer primeramente. ¿Quién quiere leer? Está Sandra. Sandra, por favor, levantó la mano primero. Sandra Maná, le escuchamos. Ventajas de la educación por competencia. Provee mayor sentido y utilidad social a la educación. Motiva al estudiante al aprendizaje por la utilidad de lo que se aprende. Contrarresta la obsolencia del conocimiento y la formación. Preparan para afrontar diversas tareas
personales, laborales y profesionales. Muy bien, gracias. ¿Alguien que quiera comentar esto, por favor, habilite su micrófono? Tienen levantada la mano Joselo. Creo que son pocos los que están participando en esta noche. Joselo, Elena y José Manuel tienen levantada la mano. ¿Alguno de ellos que quiera comentar? Edwin también. Vamos a habilitar el micrófono. Edwin puede comentar el contenido de la diapositiva. Edwin Palacios. Buenas noches. Buenas noches. Realmente este tema es de bastante importancia, que de pronto dentro de la enseñanza nosotros encontramos que hay políticas en los docentes, ¿no?, que encaminan y garantizan también la formación adecuada de los, tanto como profesional y tanto como a los estudiantes, ¿no? Y también podríamos tocar un tema muy importante, que son temas emergentes ahora en la actualidad, en este siglo XXI. Por ejemplo, dentro de las escuelas podemos tener temas emergentes como ser el bullying en las escuelas, en las universidades, también hacer gestiones post-desastres, conciencia en los diferentes estudiantes, ¿no? Y cada uno sabemos que los estudiantes hoy en día también no son iguales, ¿no?, sino son distintos. Entonces, en síntesis, podemos decir que en todo lo que estamos hablando sobre este tema, es que los educadores del siglo XXI, en el contexto del aprendizaje, es a larga vida, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Edwin. Sí, evidentemente, ¿no? Su comentario muy apropiado. Quiero leer algunos que han mandado a WhatsApp. Dice Carlos, es muy importante en la educación por competencia porque todo lo que se enseña debe ser posible de poner en práctica, ¿no? Las ventajas de educar por competencia son enfoques de las habilidades del ser humano, es un análisis profundo para el contenido teórico, para el desempeño, decía Sandra. William levantó la mano y no aparece o no se nota. No, lamentablemente no me di cuenta, William. Al momento levantan varias la mano y no puedo tener en cuenta a todos. Hay otra acá que dice, las competencias, como ya dijeron, son diversas, pero se debe explorar las más efectivas, sobre todo en la práctica. Se debe dar el mejor contenido y el más aplicable a la hora de enseñar. Muy bien. Entonces, de esta diapositiva me gustaría destacar algún elemento. La primera, provee mayor sentido y utilidad social a la educación. Miren, como ejemplos, ¿no? Normalmente, y tal vez nos ha pasado a nosotros, cuando terminamos la universidad y vamos a una fuente laboral, tenemos que aprender a hacer el trabajo, ¿no? Y a veces una fábrica, una oficina, donde quiera que sea la fuente laboral, contrata a un egresado y le tiene que enseñar a hacer el trabajo. Entonces la pregunta es, ¿y qué ha aprendido en sus 5 años en la universidad? ¿No? Y a veces hemos aprendido mucha teoría, somos expertos en la teoría, pero no en la práctica, en el desempeño. Por eso el enfoque por competencias le da más sentido y utilidad social a la educación. La idea es que el estudiante que egresa bajo el modelo por competencias sepa hacer cosas de su profesión ya al egresar. Por eso se trabaja con un portafolio, se trabaja con evidencias y cada cierto tramo se van examinando, evaluando ya las competencias que el estudiante va adquiriendo en el proceso de formación. Es decir, las competencias no se las realiza solamente al final del último semestre de la formación, sino desde el primer semestre ya van adquiriendo ciertas competencias. A eso va enfocado el enfoque por competencias. Todo esto lo estamos hablando aquí un poco como fundamento. Ustedes van a profundizar esto en los siguientes módulos, ¿no? Porque en el siguiente van a hablar sobre cómo hacer un currículum o cómo está organizado un currículum desde el enfoque por competencias, un diseño curricular. Luego van a ver cómo se planifica una clase desde el modelo por competencias, cómo se evalúa las competencias, ¿sí? Entonces, tenemos mucho por aprender todavía, pero quiero destacar esta parte, como les dije, ¿no? La utilidad social de la educación. Vale decir que el estudiante o el egresado
no va a aprender las cosas de su profesión cuando empieza a trabajar, sino las va aprendiendo a lo largo de su formación. A eso se dirige el enfoque por competencias. Acá contrarresta la obsolescencia del conocimiento y la información. Cuando un modelo está centrado solamente en la transmisión del conocimiento, ustedes se darán cuenta, tal vez han tenido algún docente como este, ¿no? Que se sabe de memoria el contenido de la materia, incluso puede dictarlo sin necesidad de apuntes, de diapositivas, pero no se ha actualizado, conoce desde mucho tiempo que va dando una materia y se lo sabe. En la educación por competencias, que está pendiente de las necesidades sociales, constantemente el docente tiene que estar mirando qué necesita la sociedad y tiene que ir a buscar la información necesaria para programarla, para planificarla, de modo que los estudiantes apunten a esas necesidades sociales. Entonces, el conocimiento no se vuelve obsoleto, sino constantemente se va renovando desde la práctica docente en el enfoque por competencias. Y finalmente, ¿no? Preparan para afrontar diversas tareas personales, laborales y profesionales. Entonces, por ejemplo, acá, hablemos un poco de la parte del ser. Cuando trabajamos por competencias en el aula, estamos formando, pongámosle, pongo como ejemplo, a un contador, ¿no? En la carrera de contabilidad. Y puede saber muy bien hacer las cuentas, manejar los libros de contabilidad, hacer todos los cálculos, pero no se le ha trabajado la parte del ser, la honestidad, por ejemplo. Entonces, como fruto de ello, cuando ya es un profesional y está trabajando en una empresa, en algún negocio que tenga que ver con su profesión, entonces es muy bueno haciendo lo que sabe hacer, pero no ha desarrollado la parte del ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el enfoque por competencias, desde el inicio, desde su inicio en la vida laboral, el ideal es que puedan trabajarse estas 4 áreas, ¿no? Entonces, a eso le llamamos el enfoque por competencias. Bien, para terminar, 2 ideas más acá. Unas últimas intervenciones. Una persona que quiera leer, por favor. Karen. ¿Escuchamos? Ventajas de la educación por competencias. Preparan para la vida y para el mundo del trabajo, empleado, independiente o empresario. Supera el enfoque teórico, pues lleva la educación al plano operativo. Muy bien, gracias. Ahora quiero pedir no solamente a alguien que lea, sino a alguien que comente. Elena levantó la mano. Elena, has comentado mucho. Si no hay nadie más, te doy la palabra. A ver, a la cuenta de 3. ¿Quién quisiera comentar? Lucy. Lucy, por favor, habilita tu micrófono. ¿Qué te dicen estas ideas de las ventajas de la educación por competencias? Buenas noches, licenciado. Yo pienso que este enfoque sobre las competencias y la forma de educar nace de la necesidad de la sociedad y por ende, como dice, preparar para la vida, significa eso, ¿no? Enseñarles lo que sucede en la vida, cómo se trabaja, para que ellos puedan ajustarse a la sociedad. Entonces, no solamente necesitamos de teoría, también necesitamos de la práctica, más práctica que teoría en este caso, ¿no, licenciado? Muchísimas gracias. Sí, tal vez no más práctica que teoría, sino tal vez deben ir al mismo nivel, ¿no? Pero la teoría específica que va a ayudar a la práctica, porque a veces lo que pasa es que estudiamos demasiada teoría y como alguien dice, ¿no? Estudiar tanta teoría pero que no sé aplicarla. La teoría que se elija trabajar debe servir específicamente para el desempeño que se espera hacer en el estudiante. José Manuel también tenía la mano levantada. José Manuel. Buenas noches, eso es lo interesante. La tecnología, yo a veces no levanto la mano, pero está levantada, después la bajo y así va pasando. Pero de todas maneras, hay que remarcar algo hablando del pensamiento complejo. Nada es perfecto, ¿verdad? Entonces, se va mejorando, pero en este método se busca precisamente que haya una mayor capacidad para el mundo del empleo ya y no solo las teorías como se estuvo diciendo. Exactamente, gracias.
Entonces, miren, esta primera parte, prepara para la vida y el mundo del trabajo, ya sea que vaya como empleado, ya sea que sea un trabajador independiente o sea un empresario, ya tiene que salir con las competencias que le va a requerir ese trabajo que va a desarrollar y no ir a aprender allí necesariamente como ha estado pasando en las generaciones anteriores, ¿no? Bueno, leo algunos comentarios. Luis dice, ventajas de la educación por competencia. La educación por competencias te hace un profesional eficiente en el ámbito laboral, lo cual garantiza un trabajo exitoso para el servicio en la sociedad. Brigitte dice, las ventajas que trae la educación por competencias que ayuda a desarrollar habilidades y conocimientos para un contexto y propósito específico. Muy bien, muchísimas gracias por participar. Bien, ya nuestro tiempo se termina. Quisiera volver a esta diapositiva para cerrar ya esta conversación. Las competencias, entonces, son un conjunto de conocimientos, ¿sí? Parte de la teoría, de habilidades, desempeños, cosas que sabemos hacer, y valores, cómo vivir nuestra profesión, ¿sí? Que convergen y permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz. Ahora creo que se entiende mejor este concepto de competencia, ¿verdad? No tiene que ver con la competitividad, sino con el hecho de ser un profesional competente en 4 áreas, como habíamos visto acá, en el ámbito del ser, del pensar, del hacer y del saber. Entonces, cuando formamos, ustedes que se están ahora organizando o están estudiando para ser docentes, desde el enfoque por competencias, todo mi plan, todo mi pensamiento cuando hago educación tiene que apuntar hacia esto, hacia el ser, al pensar, al hacer y al saber. ¿Cómo vamos a hacer esto? En los siguientes módulos, que son más operativos, van a ustedes ver específicamente cómo hacer. Entonces, con esto terminamos esta sesión única de este módulo, que es la parte de fundamentos. Hemos comprendido esto. Nos faltan todavía 2 actividades, ¿sí? Hoy día ya les puse la penúltima actividad, que es leer el capítulo 2 del libro de Tobón y hacer un cuadro comparativo. Les va a ser muy fácil y muy útil ahora que han visto estos elementos. Y por último, tienen que elaborar un ensayo. ¿Sí? Un ensayo es una opinión muy personal sobre alguna temática. En este caso, la temática es la educación por competencias. Entonces, desde su perspectiva, desde su experiencia, ya como profesionales que son, como egresados de una universidad X, escriban algo sobre educación por competencias. Pueden hacerlo desde su opinión, pueden respaldarse con algunos autores, no hay ningún problema. La extensión del trabajo de 1 a 3 páginas a doble espacio en hoja tamaño carta es por demás, pero que como estamos ahora haciendo el desempeño, nosotros vamos a plasmar esto que hemos estudiado, estos fundamentos que hemos leído y los que les expliqué ahora y lo que hemos visto en el video. Entonces lo plasmamos desde una perspectiva y ese es nuestro desempeño. Miren, me adelanto un poco. En la educación por competencias siempre tenemos que elaborar un producto que dé evidencia de aquello que hemos trabajado. Entonces, en este caso hemos trabajado los fundamentos de la educación por competencias. La evidencia es el ensayo, que va a aglutinar todo lo que hemos trabajado en las actividades anteriores y además va a dar cuenta de que somos capaces, 1, de escribir, de pensar, de transmitir desde mi perspectiva, desde el ser, ¿no? Hay personas aquí que tienen una fe, hay personas que se han formado desde otra perspectiva, desde esa perspectiva espiritual, de valores, de principios que tienen, van a vaciarlo en este ensayo y también la parte de la teoría, ¿sí? Entonces, este es el desempeño que necesitamos hacer, plasmar desde nuestra perspectiva el fundamento de la educación por competencias. No digo solamente aceptándolo, tal vez podemos criticarlo inclusive o proponer cosas nuevas. En eso consiste esta tarea final, que es el ensayo. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias. Los felicito realmente por la participación. Si me permiten decir, es uno de los grupos más participativos que he tenido en estos largos tiempo y venimos por este modelo. Sé que muchos no manejamos muy bien la tecnología, tal vez nos hemos quedado con algo de qué decir, pero
Felicitaciones a quienes han participado, ya sea leyendo o comentando. Tengo anotado aquí, espero no haberme olvidado de nada, y el registro del WhatsApp también. Muy bien, para finalizar ya, ahora sí voy a anular todas las manos. Quisiera desafiar a alguno de ustedes a que en 30 segundos, así como hacen en la televisión, puedan, todavía no levanten la mano, por favor, la tarea no está lanzada, y en 30 segundos, de 30 a 1 minuto, puedan decir una síntesis de lo que es la educación por competencias. A ver, ahora sí, levanten la mano. Edwin es el primero. Edwin, ¿lo escuchamos? Y si no es Edwin, Elena, que fue la segunda en levantar la mano. No están listos ni Edwin ni Elena. Vamos a dar lugar a Samuel Arce. Creo que se desanimaron. Joselo. Es un nuevo modelo. ¿Samuel? Adelante, adelante, Joselo. Ya. Es un nuevo modelo que rescata cosas, pedagogías antiguas, no las descarta, pero las usa y las proyecciona para que las personas, los estudiantes y los profes sean partícipes en la creación de conocimiento. Es un nuevo modelo aplicado, ¿no? Que beneficia, ¿no? A la sociedad en el tema, abarcando el tema de los cambios que hay en el mundo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Joselo. Okay. Bien. Bueno, con esa síntesis entonces vamos a dar por terminada esta clase, felicitándoles una vez más por su participación y recordándoles que deben concluir las tareas de Classroom en el tiempo programado. ¿Sí?